Hoy desarrollaremos una experiencia que se basa en fundamentos de electroquímica. Para ello, empezaremos recordando algunos conceptos elementales. Electroquímica. Es una rama de la química que estudia las transformaciones que ocurren entre la energía eléctrica y la energía química, mediante reacciones redox. Estas son reacciones donde un elemento cede electrones oxidándose y otro se reduce ganándolos. Las reacciones redox presentan gran importancia en la ingeniería agronómica, ya que son la base de muchos de los procesos biológicos. Las mismas se originan a través de la transferencia de electrones entre distintos elementos, pudiendo ocurrir gracias al aporte externo de energía o bien generándola. Si una reacción química es producida al aplicar corriente externa, es decir, al generar una diferencia de potencial entre dos electrodos, este proceso se denomina no espontáneo y estamos frente a una cuba electrolítica. Si por el contrario, es la reacción química la que genera corriente eléctrica, este proceso es espontáneo y se denomina pila electrolítica. Fue Michael Faraday, físico y químico británico, quien en el año 1834, a partir de una serie de estudios experimentales, habló por primera vez del fenómeno por el cual se produce la descomposición de sustancias químicas en sus elementos por el aporte de corriente eléctrica, proceso que conocemos con el nombre de electrólisis y se da de una cuba electrolítica. Además, formuló dos leyes elementales en el estudio de las reacciones redox. Primera ley de Faraday: la cantidad de sustancia depositada frente al paso de una corriente eléctrica es proporcional a la carga que pasa por la disolución. Segunda ley de Faraday: para una cantidad de electricidad determinada, la cantidad de sustancia depositada es proporcional a su masa equivalente. No olvidemos que se denomina masa equivalente a la masa en gramos que se deposita o libera al circular un mol de electrones. Así, por ejemplo, en la reducción de hierro, tenemos que, para reducir un mol de hierro más 2, el cual pesa 55 gramos, son necesarios 2 moles de electrones, y considerando que cada electrón posee una carga de 96.500 coulombios, la carga total necesaria, Q, será de 96.500 por 2, es decir, 193.000 coulombios. Dicho en otras palabras, para depositar una mol de hierro que pesa 55 gramos, será necesario que circulen 2 moles de electrones y una carga de 193.000 coulombios, por lo cual la masa de hierro depositada por cada mol de electrones será de 27.5 gramos. Ahora bien, comencemos con el desarrollo de nuestro práctico. Como se mencionó al inicio, haremos hincapié en las reacciones no espontáneas, más precisamente en la electrólisis. Para poder producir la electrólisis de cualquier sustancia, es elemental generar una diferencia de potencial entre dos electrodos y de esta manera forzar a que se produzca una reacción redox. En este módulo realizaremos la electrólisis del agua en medio básico, es decir, aplicaremos corriente eléctrica a una solución acuosa y forzaremos la ruptura de la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno, ambos gaseosos, tal como lo muestra la siguiente reacción. Donde la reacción anódica en medio básico genera un mol de oxígeno gaseoso, mientras que en el cátodo se produce el doble de moles de hidrógeno, intercambiándose un total de 4 electrones al electrolizar 2 moles de agua. En este proceso, además de ser importante conocer las sustancias que se han producido, es interesante poder cuantificarlas. Para ello, en esta experiencia haremos uso de un método denominado coulombimétrico, en el cual se determina la cantidad de producto obtenido mediante un coulombímetro, equipo que ha sido diseñado especialmente para facilitar la cuantificación de productos primarios formados en sus electrodos. Permite calcular la cantidad de gases producidos mediante un descenso de volúmenes registrados en sus columnas de vidrio, ocasionado por la presión ejercida por los gases generados en la reacción. Como primera medida, nos aseguraremos que el coulombímetro se encuentre en condiciones de ser utilizado,
manteniendo los robinetes superiores abiertos y ayudados con un embudo procederemos a llenar el equipo con una solución acuosa de hidróxido de sodio de escasa concentración a fin de otorgar el medio alcalino a la reacción. Luego cerraremos cuidadosamente los robinetes a fin de garantizar que los gases producidos no escapen de la columna de vidrio y colocaremos una cinta que indicará el volumen inicial de cada columna del cual partimos. Para comenzar con la experiencia, colocamos cuidadosamente los electrodos positivo y negativo en el equipo para luego encender el voltímetro y regular una intensidad de 0.6 amperes, permitiendo el paso de corriente por 5 minutos. Podemos visualizar claramente cómo ambos electrodos burbujean, lo cual es indicador de la producción de gases. Como ya mencionamos, al electrolizar una molécula de agua, produciremos 2 moles de gas hidrógeno por cada mol de oxígeno. Esto nos permite identificar qué gas se produce en cada electrodo, ya que el volumen de líquido desplazado por el hidrógeno producido es el doble del volumen desplazado por el oxígeno. Si profundizamos un poco más la reacción ocurrida, podemos identificar cuál es el electrodo positivo y negativo, pues el pasaje de oxígeno -2 a oxígeno gaseoso representa la semirreacción de oxidación, es decir, que en este elemento cede los electrones que toma el hidrógeno, quien en este caso se reduce, pasando al hidrógeno +1 a hidrógeno gaseoso. De esta manera, queda evidenciado cómo la columna de vidrio que desplaza mayor volumen representa al electrodo negativo o cátodo, mientras la otra representa el ánodo o electrodo positivo. En esta experiencia, nuestros objetivos serán calcular el número de moles y la presión generada por los gases producidos. Para ello, mediremos el volumen de líquido desplazado en ambas columnas, el tiempo y la intensidad de la electrólisis. En este caso, vemos que el volumen desplazado por el electrodo donde se produjo la oxidación, es decir, la formación de oxígeno gaseoso, es de 15 mililitros, mientras que el volumen desplazado por el hidrógeno gaseoso es de 30 mililitros. Considerando que la cantidad de corriente, Q, que ha circulado se calcula multiplicando la intensidad, y, por el tiempo de electrólisis, T, simplificando las unidades, obtenemos que la carga total circulada es de 180 coulombios. Entonces, recordando la ecuación de electrólisis del agua, si para producir un mol de oxígeno gaseoso se requiere la circulación de 4 moles de electrones, lo que representa una carga total de 386.000 coulombios, realizando una simple relación, obtenemos que si la cantidad de carga que circuló fue de 180 coulombios, se han liberado 4,66 por 10 a la -4 moles de oxígeno. Directamente observando la relación estequiométrica en la ecuación total, la cantidad de hidrógeno gas será el doble de las de oxígeno, es decir, de 9.33 por 10 a la -4 moles. Ya conociendo la cantidad de moles de gases producidos, procederemos al cálculo de la presión generada en ambas columnas. Como los productos de la reacción son gaseosos, nos basaremos en la ecuación general de los gases y considerando una temperatura de 37 grados centígrados y los volúmenes desplazados, calcularemos la presión de oxígeno e hidrógeno producidos. Es decir, presión de gas oxígeno es igual a 4,66 por 10 a la -4 moles por 0.082 litro atmósfera sobre mol por Kelvin por 310 Kelvin sobre 0.015 litros. Es decir, de 0,79 atmósferas, que coincide con la presión generada por el hidrógeno.